Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Esta es nuestra segunda clase de exégesis y hoy tenemos el agrado de volvernos a reunir para el estudio de la palabra. Vamos a pedirle a nuestro hermano Carlos Suárez que nos dirija en oración para estar en las manos de nuestro Dios, Señor y Salvador. Amén. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este día que ha terminado, Señor, y por esta noche que llega, Señor. Gracias, papá, por la vida de nuestro pastor, Señor, de su esposa, su familia, sus hijos, Dios. Gracias, Señor, por las personas que vamos a tomar la clase esta noche, Padre. Señor, te pedimos que seas tú dándole la sabiduría al pastor, Señor, para que él nos pueda enseñar cada día más y más de tu palabra, Dios. Gracias por él, Señor. Bendícelo, Dios. Gracias por tu esposa, la hermana Raquel, Dios. Gracias por ella, Dios. Gracias por la obra que tú has hecho en ella, Dios. Gracias, maravilloso Rey. Te pedimos que tú nos des sabiduría, Señor, para entender, Señor, meditar, practicar y poner por obra lo que aprendemos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, este es nuestro segundo curso con el propósito de cómo capacitarnos para hacer un buen sermón. Y una de las cosas que nosotros hemos tenido que aprender es distinguir lo que es la hermenéutica y lo que es la exégesis. Son dos cosas que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Por qué razón? Porque cada uno de nosotros necesitamos considerar cómo elaborar una predicación, una enseñanza, sea que lo vayamos a hacer para la casa, sea que lo vayamos a hacer para la iglesia, sea que lo vayamos a hacer para un evento en especial. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque cuando nosotros abrimos las escrituras para dar razones de ella, nosotros, como dijo Judas, tenemos que contender por la fe. Cuando dice contender no es pelear, sino estar tan seguros que estamos hablando en el nombre de Dios, tan seguros que nosotros podemos estar dando bendición o maldición. Las personas no han entendido que eso es la predicación de la palabra, que la predicación de la palabra no son palabras halagüeñas, que no son palabras con el propósito de dar nuestras emociones o nuestro corazón. Todo lo contrario, sino es llevarnos a la presencia de nuestro Dios que es santo, que es verdadero, que es misericordioso, lleno de gracia, de bondad, pero que a su vez también es fuego consumidor, que si nosotros, nuestros familiares, nuestros conocidos, no están en Cristo, irán a la condenación perpetua, que Dios ha creado toda la creación para glorificarse en ella, donde hay vasos de honra y vasos de deshonra. Los vasos de honra son aquellos que son receptores de la gracia benevolente de nuestro Dios. Y asimismo también los que no reciben el mensaje son aquellos que realmente se apartarán y serán apartados, no solamente de nuestras casas, de nuestras iglesias, sino de la vida eterna en gracia y en favor para con Dios. Por eso es tan importante que el hombre de Dios o la persona que esté predicando o enseñando, porque puede ser también una mujer la que enseñe, sea una persona que comprenda las escrituras. Como les dije en la clase pasada, estoy tratando de compartir con cada uno de ustedes cómo elaborar un sermón, cómo nosotros lo podemos hacer, cómo hacer una exégesis. ¿Se acuerdan que usé en la clase pasada otra palabra que es parecida a exégesis y es eisegesis? ¿Saben cuál es la diferencia? Carlitos, ¿usted sabe cuál es la diferencia de exégesis con eisegesis?
No, pastor, no sé. Muy bien. La exégesis es cuando yo extraigo el mensaje del texto a nuestro tiempo. Y la eisegesis es cuando yo le impongo el mensaje al texto. O sea, cuando yo pongo mi interpretación. Por eso la hermenéutica, como está en la diapositiva, y la exégesis están de la mano para una interpretación correcta. La hermenéutica tiene la labor de ser una ciencia y un arte de interpretar el texto dentro de su contexto. La exégesis bíblica es algo que nosotros tenemos que considerar. Cuando nosotros hablamos de exégesis bíblica, nosotros tenemos que considerar algunas cosas que tiene que ver con la coherencia de nuestra fe, porque es como yo voy a exponer o a explicar, o mejor, tomar de la mano a mi auditorio y llevarlos a la verdad de Dios y no a lo que a mí me parece que es verdad. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuántas veces nosotros, después de haber enseñado barrabasadas, hemos tenido que decir, uy, Señor, perdóname, porque lo que dije, lo que enseñé, a veces por mucho tiempo, aunque lo dije sinceramente, eran sinceramente equivocados? Y la exégesis tiene esta labor de que nosotros podamos transmitir la verdad de Dios, la voluntad de nuestro Dios. Si nosotros hemos entendido esto, la hermenéutica devela el mensaje en su tiempo y en su contexto, y la exégesis lo hace a nuestro tiempo. Lo que quiere decir que esto es un ejercicio serio para nosotros. El significado que hoy tenemos debe surgir de la escritura, no de la dogmática de una denominación, de una religión o de lo que a mí me enseñaron. Por eso cuando yo me acerco al texto bíblico, lo que yo tengo que hacer es apartarme de cualquier preconcepto o idea que yo tenga. Porque si no, yo no voy a decir la verdad de Dios, sino lo que a mí me parece o lo que otros quieren decir. Tal vez nosotros hoy tenemos que considerar esto con toda seriedad, porque la gran mayoría de los que se llaman predicadores a veces simplemente son una suerte de animadores optimistas y positivistas, porque no conocen a Dios, no conocen la verdad de Dios y no conocen todo el consejo de Dios. Es que en el mensaje de la predicación de la palabra se está jugando la verdad, el honor de Dios y por ende también el plan de Dios. Una interpretación correcta me hace siervo de Dios y del reino de Dios para la extensión de Dios y para la santificación de sus miembros. Una interpretación incorrecta me hace siervo de Satanás, del reino de la oscuridad, que está metiendo un caballo de Troya para dividir, para separar, para destruir. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Por eso hoy en esta segunda clase vamos a hablar de algo que se llama metodología. Como les decía en la clase pasada, en muchos lugares se ha enseñado: ora, ayuna y el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Cada texto que habla de la llenura del Espíritu Santo siempre nos va a hablar de la llenura de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, de la seguridad de lo que uno dice se cumplirá al 100%.
Y Dios no nos avergonzará. ¿Sabían, mis amados hermanos? Que lo que uno dice, lo que uno dice se ha de cumplir. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que nuestro mensaje sea respaldado en esta vida y hayan evidencias para salvación en las personas que con temor y con temblor están escuchando la palabra de Dios. A lo largo de toda la escritura, aquellos que predicaron el mensaje de Dios no recibieron aplausos, no recibieron aprobación, no recibieron ni siquiera el amor a veces de sus cónyuges o de sus hijos. Todo lo contrario, la gran mayoría recibieron el rechazo. Muchos de ellos dijeron con dolor en su corazón, dura es esta palabra. ¿Cómo poder creerla? ¿Cómo poder obedecerla? Entonces, yo les quiero rogar de la seriedad de lo que hoy tenemos en este estudio. Cuando usted escuche la palabra de Dios, cuando escuche un sermón, cuando escuche una enseñanza, no se pregunte si le agrada a usted o si le agrada a los demás. Pregunte, ¿el texto es lo que está diciendo? ¿Es lo que dice? Porque si es lo que dice el texto, yo tengo que temblar, tener temor y temblor. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios es por su palabra, conocerle quién es Él, para poder hacer un buen sermón, para poder declarar las cosas de Dios y para ser respaldado por Dios. Yo, como exegeta, como aquel que está preocupado de comunicar la verdad de Dios, tengo que tener un método acertado. Y eso es la exégesis. Es una preparación acertada. Hoy yo quiero que nosotros consideremos alguna de estas herramientas. Recuerden que yo les hablé del método histórico redentivo. ¿Cómo yo llego a la verdad? Ahora, voy a hacer un ejemplo para hacerme comprender. Yo quiero comer papas fritas. ¿Qué debo de hacer primero? ¿Quién me dice? Si yo quiero comer papas fritas, ¿qué debo de hacer? Participen un poquito para que me ayuden. Lo primero sería comprarlas Muy y bien. luego Hay que comprar, alistarlas. adquirir la materia prima. Luego uno las pela, les hace los tratamientos adecuados, lavarlas, ponerles del tamaño correcto, calentar el aceite, fritarlas y luego servirlas. Ahí me como las papas fritas. ¿Quiero un buen sermón? Tengo que tener un método cuidadoso de un estudio bíblico. No se puede preparar un sermón de la noche a la mañana. No se puede preparar un sermón 2, 3 horas antes del estudio bíblico. Usted tendría que tener mucha pericia y mucho conocimiento bíblico para poder sacar un sermón de un momento a otro, o estar tan seguro que eso es la voluntad de Dios de lo que va a decir, como si Dios mismo le hubiese hablado a su conciencia. Es de ahí que, mis amados hermanos, hoy yo quiero que nosotros consideremos este texto de la Biblia que nos va a desafiar a lo que yo les estoy diciendo. No puse la cita, pero está en Lucas, puesto que ya muchos han encontrado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Lucas, que de profesión es doctor, nos dice en el Evangelio de Lucas que él, para escribir el Evangelio, ¿qué tuvo que hacer?
Y recordemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden esta historia. Pero ¿cómo se ponen en orden las cosas? ¿Cómo sabemos que la historia es verdad? ¿Cómo sabemos eso? Solamente investigando, como él dice. Él hizo una investigación. La investigación requiere de un método, requiere de recursos, requiere de ir a las fuentes que tienen la información, al origen. Y después de haber recopilado toda la información, ¿qué uno tiene que hacer? Escribirlas por orden, para que Teófilo, este hombre, se edificara. Y recuerden que Lucas escribió fuera del Evangelio de Lucas otro libro. ¿Cuál fue el otro libro que escribió? Cuéntenme. Lucas escribió Lucas, ¿y qué otro libro escribió Lucas de la Biblia? ¿Nadie sabe? Yo creo que alguien debe de saber. ¿Qué otros hechos escribió Lucas? ¿Alguno ya cayó en cuenta o todavía? Lucas y Hechos de los Apóstoles, pastor. Muy bien, claro que sí. Y eso es maravilloso para nosotros. Pero fíjense que lo hizo, ¿ah? Porque él tenía un compromiso, ser un exegeta de primera mano. Y eso es lo que yo quiero desafiarles a ustedes para que nosotros cuando o estemos frente a un predicador, no seamos torpes de criticar el mensaje porque sí, o con nuestras emociones o con nuestra empatía, sino nos hagamos una pregunta. ¿Eso es verdad? ¿Eso es lo que dice el texto? ¿O eso es lo que opina el predicador? Porque muchas de las predicaciones son las opiniones personales e individuales de los predicadores. Pero si Dios está hablando por el predicador, ¿qué tenemos que hacer? Corregir, arrepentirnos, confesar nuestros pecados. Por eso, tanto la hermenéutica como la exégesis son una ciencia y un arte. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Las razones del investigador sagrado tienen que ver con la importancia del Evangelio. Ahora, yo les hago una pregunta y espero que me ayude alguno de ustedes. Cuando decimos Evangelio, ¿nos referimos a los 4 libros de la Biblia o a qué? A la palabra del Señor, pastor, porque el Evangelio es poder para salvación. Ok. Ahora, esto es muy interesante. La palabra evangelio son las buenas nuevas. Y aunque ustedes no lo crean, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre hay buenas nuevas. Nosotros como investigadores, como el predicador tiene que ser un investigador serio, honesto, estar tan seguro que cuando se para al frente, el primer predicado es el mismo, su corazón y su mente.
Porque si uno mismo no siente que el Señor le está hablando a uno, y cuando digo de sentir, no estoy hablando de emociones, sino de comprender que el mensaje es primero para Él. Porque es el mensaje de Dios. Cada renglón que se usa, que es un testimonio de la vida de otros, autorizado. Recuerden que la escritura es el único libro que se interpreta a sí mismo. Entonces yo tengo que tener el conocimiento, el bagaje para yo poder llegar a conclusiones doctrinales, principios morales, religiosos, litúrgicos, sociales, políticos. Créanme que es porque están en la escritura. ¿La Biblia habla de política? Claro que sí. Habla sobre la sociedad y el orden social también, el orden judicial, jurisprudencial, civil también. ¿Qué dice? Paga lo que debes. No le debas nada a nadie. Hazle justicia al huérfano, a la viuda. Respeta a tu padre, respeta a tu madre. Pero también tiene principios litúrgicos. El día del Señor, cómo adorar, cómo presentar tus ofrendas, cómo presentar tus oraciones, cómo presentar tus cánticos, cómo escuchar la palabra. Queridos hermanos, en casi toda la escritura, donde vemos a un predicador de Dios hablando, suceden las dos reacciones que hoy en día vemos. Los que creen y se arrepienten y los que cuestionan, los que se justifican, los que se rebelan, los necios, los torpes. Por eso el investigador tiene que entender que el mensaje no es de él, es de Dios. Para la gloria de Dios, para la extensión del reino, para que el reino de Dios y los que están dentro del reino de Dios sean limpiados, para que haya cambios en sus vidas. Y aunque como hace un momento alguien me decía, la obra es de Dios, el deber de nosotros es predicar la palabra y creer que el Señor va a respaldar lo que nosotros decimos. Por eso tenemos un gran deber, investigar profundamente todas las cosas, el significado. Porque finalmente vamos a afirmar esa verdad recibida. Nosotros solamente somos comunicadores del mensaje de Dios. Por eso, como exegetas, mis amados hermanos, tenemos este gran deber de poder hacerlo. Y como ven la gráfica, ¿qué tenemos que hacer? Echar lupa, estudiar profundamente las escrituras, 2, 3 versiones de la Biblia. Tener los recursos académicos para poder comprenderla y comunicarla. La materia prima que tenemos es la palabra de Dios revelada, escrita en nuestro idioma. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos porque cuando nos ponemos delante de los demás a enseñar, tenemos que estar seguros que ese es el mensaje de Dios y no mi mensaje. Que no estamos en la iglesia para consentir o agradar una congregación, sino para manifestar la voluntad de Dios, la cual enseña, instruye, exhorta, prepara a las personas para que sean agradables delante del Señor. Miren, queridos hermanos, en el siglo XVI, Lutero fue llevado a un juicio y él dijo lo siguiente: a menos de que se me convenza con las escrituras y la mera razón, no acepto la autoridad de papas y concilios.
pues se han contradicho entre sí. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada, pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amén. Queridos hermanos, yo los quiero animar a que nosotros con seriedad estudiemos la palabra de Dios. ¿Con qué razón? Porque alguno me dirá, pero yo no soy predicador, no soy predicadora. Y yo quiero pedirles algo. Cuando usted escucha a un predicador, usted pueda distinguir entre los verdaderos predicadores y los falsos predicadores, entre aquellos que están hablando la verdad de Dios, que no se quede solamente con el mensaje, sino también estudie, profundice. No sea como los ignorantes que van como una corriente para aquí y para allá. Hay algo que es muy bonito en medio de todo lo que nosotros tenemos que considerar en el estudio de la palabra, y acá hay algo que quisiera que nosotros meditáramos, que para la buena exégesis yo tengo que entender que tengo que investigar, que tengo que tener un método para llegar siempre a la verdad. Definir el método de estudio me habla de una disciplina, de una metodología, la cual yo voy a entender, comprender y voy a desarrollar, porque tenemos el deber de comunicar lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos decir. Y esto se hace a través del conocimiento y no de espiritualizar las cosas. Cuando digo espiritualizar las cosas, es como de ver o hacer una separación de lo sagrado y lo secular, porque lamentablemente nosotros consideramos a veces de esa manera. Venir a la iglesia es algo litúrgico, algo sagrado. Ir al trabajo, no. Pero Dios dio las dos cosas. Ser pastor en la iglesia es sagrado, pero ser esposo no. O ser padre no. Separamos entre las cosas que son, decimos que son para Dios, y las que no son para Dios. Pensamos que ofrendar y diezmar es algo sagrado, pero pagar nuestras deudas, Dios dice que no le debemos deber nada a nadie, que debemos ser ejemplares en nuestra conducta, que nadie debe decir nada de nosotros, porque el nombre de Cristo está sobre nuestras frentes. Ser unos buenos epistemólogos. Y les voy a decir lo que se trata de la epistemología, la que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen, la validez del conocimiento. Por eso el método científico es lo que yo los llamo, es el método de la razón. Cuando yo estudio la palabra, yo tengo que poner el método científico, porque la Biblia es verdad y yo lo puedo comprobar. La palabra de Dios no necesita ni de personas externas, ni de la historia, ni de otros agentes para que digan que es verdad. Ella misma declara que es verdad. Ella misma declara que es suficiente. Ella misma declara que en ella está la vida. Por eso la tarea del exegeta es la observación, hacer una introducción de ideas, de pensamientos, generar una hipótesis, pero llevar a la experimentación y al análisis con la misma Biblia para llegar a una conclusión. Hay prácticas en las iglesias que se hacen
que nacieron de tradiciones cristianas y no de la verdad de Dios. Y eso es denunciable. La Iglesia Católica Romana está llena de estas tradiciones. Tienen 7 sacramentos. La Biblia solo habla de 2, el de pertenencia y el de comunión. Todo lo que nosotros creemos, mis amados hermanos, sobre Dios, sobre la vida cristiana, tenemos que probarlo con las Escrituras. Nuestras propias decisiones. La Biblia dice, comprobad lo que es agradable al Señor. Filtrarlo por la palabra de Dios. La Biblia se interpreta a sí misma en todo. Cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de método científico, mis amados hermanos, estamos hablando, ¿saben de qué? De la razón, de la inteligencia. Dios dejó su palabra para que nosotros la pudiéramos discernir, memorizar, aprender, tener la plena seguridad que esa es la voluntad de Dios y que no es la exageración de la interpretación de algún fanático. Este curso de exégesis nos tiene que desafiar a ser científicos de la palabra de Dios, con una epistemología correcta, para llegar al conocimiento correcto. Ustedes cuando preparan sus sermones, sus enseñanzas, cuando hacen un devocional en casa, sus hijos están seguros que eso es la voluntad de Dios. Estos conceptos claves del estudio de la palabra, mis amados hermanos, nos tienen que desafiar. Y lo estoy poniendo solo en imágenes. Tener diversas Biblias, de diversas versiones. Saber que el Espíritu Santo me guía a la verdad, me hace recordar la verdad. Ahora, para recordar la verdad, ¿qué hay que hacer primero? Aprenderla, memorizarla. Cuando alguien me está hablando de un pasaje bíblico, yo sé que ese pasaje, sé en qué contexto está. Cuando el Señor Jesús nos enseñó cómo orar, que está en Mateo 6, está dentro del Sermón del Monte. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Porque nosotros somos los creyentes, personas de ciencia, personas de razón, no somos místicos, no somos magos, no somos chamanes, no somos agoreros, no somos espiritistas. Básicamente lo que hoy vamos a ver, cómo se desarrolla el sermón. Y lo primero que quiero llamar su atención es la observación del texto bíblico. ¿Cómo se hace la observación del texto bíblico? Es a través de la lectura. Leer el texto bíblico respetando los puntos, las comas, poniendo atención a las tildes. Luego tenemos una fase de exploración, porque yo veo con lo que yo leí, con lo que yo observé del texto, qué necesito para poder develar la verdad de ese texto. Una vez que yo he hecho la observación, una vez que yo he hecho la fase de exploración y de investigación, voy al diseño o a la estructura. Voy a comunicar un mensaje que no solamente tiene un propósito, tiene un tema y tiene que desarrollarse coherentemente.
Es ahí donde vienen las habilidades investigativas que tiene el predicador, donde él tiene que priorizar conforme Dios lo esté guiando para que finalmente, cuando se siente a escribir el sermón, él esté tan seguro que ese es el mensaje de Dios. Cuando termina el sermón, él no lo va a exponer. Él tiene que orar, él tiene que revisar, él tiene que tener en claro lo que Dios está guiando para la edificación del pueblo de Dios. Por tanto, en esa etapa de observación, yo me haré algunas preguntas. Como les dije, ¿qué es la etapa de observación del texto? Es la lectura y la relectura de la porción bíblica de la cual yo voy a predicar. Tengo que hacerme las preguntas como el qué dice, qué enseña, cómo estoy entendiendo este texto, cómo pasaron estos eventos, cómo llegaron estos personajes aquí, el por qué y el para qué de esa historia en su momento histórico y cómo se puede interpretar hoy, ya que cada narrativa tiene una razón, no fue al azar. Recordemos que es la revelación de Dios. Cuando uno ya escribe sermones por años, esto cuando uno lee, la cabeza de uno ya está haciendo todo eso de manera práctica. Para esto, yo quiero presentarles lo que es el método histórico redentivo. Todo el mensaje de la Biblia está basado en estos 4 temas: la creación, la caída, la cruz y el cielo. Aun cuando nosotros vemos Génesis 1 y 2, nos daremos cuenta, mis amados hermanos, de algo muy importante. Que todo lo que se creó fue con un propósito. Que la caída del hombre, aunque se presupone dentro del plan de Dios, no era la voluntad de Dios. Pero que hay un remedio, que es la cruz de Cristo, la historia de la redención, el propósito salvífico de Dios para un fin. No es sobrevivir la mortalidad, sino llegar al cielo, llegar a la eternidad, la vida eterna. La realidad histórica humana está enmarcada en el plan de Dios y su revelación progresiva. Esta es la relación progresiva que yo quiero presentarles. Más adelantico les voy a decir un poco más cómo aplicar este método a cualquier texto, sea en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque nosotros a veces hemos olvidado que esas historias que se nos dejaron del Antiguo Testamento es para nuestra edificación. Y hay algo que hay que también presuponer, que las personas del Antiguo Testamento tenían mayor conocimiento del que nosotros creemos que tenían. Hay varios indicios. ¿Por qué Adán le pone a Eva madre de los vivientes? Recuerden que Dios dijo, yo soy un Dios de vivos y no de muertos. ¿Por qué Adán y Eva le ponen Set a su tercer hijo después de que Caín matara a Abel y le ponen sustituto? ¿Por qué Noé no preguntó frente a la orden de Dios cuando le dice,
mete al arca 7 animales limpios, él no le dijo cuáles son los limpios, ya que la ley mosaica fue dada mucho tiempo después. Él simplemente, ¿qué hizo? Obedeció. Él sabía cuáles eran los animales limpios y cuál no. Y después de que terminó el diluvio, él hizo un gran holocausto, sacrificio de animales limpios en gratitud a Dios. Abraham diezmó y ofrendó sin que hubiera un templo y sin que hubiera un alfolí. Job dijo, mi redentor vive, entendiendo que hay alguien que pagó por él, y a pesar de su ignorancia de quién era Dios, porque él mismo lo declara, él sabe que tenía un Salvador que pagó por él y Cristo no había venido. Amados hermanos, la realidad de la creación, de la caída, de la cruz y del cielo es una constante en todos los libros de la Biblia. Si fuéramos a Génesis al capítulo 49 y viéramos las profecías de Job, donde promete un trono eterno, un gobierno eterno, un rey eterno, es maravilloso. Hoy yo, mis amados hermanos, los quiero desafiar para considerar, siempre que escuchamos a un predicador decir, el texto está diciendo lo que él dice, él enseña de esa manera, tal vez este año no vamos a poder ver homilética, pero la homilética es el arte de comunicar el texto de manera pedagógica para que sea entendible por nuestra mente y asimilada por nuestro ser para arrepentirnos y volver a Dios. Es el sacudón que necesita nuestro corazón para saber qué hay en nosotros. Por tanto, cuando estamos haciendo la tarea de investigación, ¿se acuerdan que yo les dije que esto es todo un proceso? Entonces, ya hicimos la primera parte, que es la de observación. ¿Qué es la observación? La lectura y la lectura del texto bíblico. Debemos reconocer que nuestras Biblias, aunque están en nuestro idioma, han pasado en algunas de ellas algunos años, algunas décadas, y el lenguaje nuestro ha cambiado. En esa fase exploratoria de observación, yo tengo que entender que necesito algunos recursos. Hay textos que por sí solos hablan, no necesito posiblemente de muchos recursos, pero todo predicador, toda persona que va a enseñar tiene que tener algunos recursos como los que están en pantalla, Biblias y otros. Cuando pongo Biblias y otros, estoy poniendo Biblias de diferentes versiones. Hay Biblias que son interlineales, vienen en el idioma original y en el idioma que se tradujo. Diccionarios bíblicos, concordancias bíblicas, teologías bíblicas, comentarios bíblicos, porque todos estos son fuentes de información para mi marco teórico. Una buena bibliografía relacionada, ¿a qué me refiero? Hay otras personas que han predicado sobre lo que yo voy a predicar y tengo que empezar a tomar nota. En esta clase no vamos a hacer el ejercicio práctico. Solamente quiero que recordemos que esta es una etapa del método de cómo hacer un sermón. Lo primero, no se olviden, la observación, que es la lectura una y otra vez que yo entienda el texto. Segundo, ¿qué necesito para poder comprender, afinar y profundizar en aquellas partes de ese texto que no comprendí? Y luego tomar apuntes. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí?
¿No hay ninguna pregunta? No, señor. Muy bien. Entonces, espérame. Quiero explicar el método histórico redentivo un poquito. Cuando nosotros vemos el aspecto de la creación, lo vamos a ver permanentemente. Voy a hacer un ejemplo. Cuando Dios creó el león, ¿lo hizo carnívoro o era herbívoro y se convirtió en carnívoro? ¿Qué piensan ustedes? Porque nosotros no creemos en la evolución. Muy bien. Eso es muy importante que nosotros meditemos. Cuando nosotros vemos, Enseñan nada. no entendí qué me decían. Ok. Nosotros desde el inicio vemos que Dios determinó que hay un día de adoración. El séptimo día de Dios es el primer día del hombre. En Apocalipsis vemos que va a haber un día de fiesta, de adoración, pero también vamos viendo que va a haber vida común y corriente donde la ley de Dios se va a expresar permanentemente. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios en toda su expresión nos muestra quién es Dios. Soberano, omnipotente, omnipresente, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todos los aspectos del carácter de Dios pudiéramos encontrar entre Génesis 1 y 2. Que Dios decretó todas las cosas. Porque Él es soberano. Que Él diseñó las cosas, Él diseñó al hombre, hombre, a la mujer, mujer, lo diseñó para señorear, para ser un virrey, para hacer su imagen y su semejanza y gobernar la tierra. Diseñó el matrimonio, diseñó la sexualidad, diseñó la procreación, diseñó la iglesia, diseñó la sociedad, Él diseñó la cultura. Él no puso al hombre en la tierra para que cree cultura. Él le dijo qué cultura tiene que vivir. Él lo puso en la tierra para obedecer sus leyes, no lo puso para crear leyes. Él lo puso para vivir como a él le place. ¿Cuáles son sus prioridades en la vida, en la economía, en el hogar? Porque nos dio un propósito. Nada está al azar. No dejó al hombre que vistiera como él quería, ni que se rasguñara, ni que se tatuara, ni que se perforara. Porque él dice, tú eres mío. Fíjense que siempre que nosotros leamos la escritura, siempre tenemos que mirar quién es Dios, cuál es el decreto de Dios, cuál es su diseño, cuál es su propósito, cuál es su voluntad. En cualquier sermón yo me estoy haciendo esas preguntas y son anotaciones que tengo que hacer, ya que cada porción de la escritura va a hablar de quién es Dios, pero son anotaciones para yo saber como exegeta, investigador, científico de la palabra de Dios. Pero también nosotros tenemos que ver que en cada parte de la escritura se devela la incapacidad total del hombre por la caída. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la caída del ser humano, de la desobediencia de Adán? Cuando el hombre y su mujer desobedecieron a Dios.
Es que el hombre no quedó muerto, perdón, no quedó enfermo, no quedó lesionado. Él quedó incapacitado totalmente. ¿Qué quiere decir? Que se cumplió la sentencia de Dios. Dios cuando le dijo al hombre, si tú comes de este árbol, ciertamente quedarás enfermo. ¿Así dijo? Carlitos, ¿cómo dice el texto? Ciertamente morirá. ¿Y murió o no murió? No, Sí murió. sí murió, perdón. No, sí murió porque no está hablando de la muerte física. La Sí, palabra, sí, sí. la palabra muerte está hablando de la separación de Dios. Por eso el hombre en cuanto pecó, él se esconde de Dios porque se avergonzó. La palabra vergüenza tiene que ver con que él vio que su vida era una vida injusta, una vida que había transgredido la voluntad de Dios. Y nosotros vemos su depravación total, o sea, su razón, su mente, sus decisiones son necias, obstinadas en contra de Dios. Cuando nosotros le estamos predicando a las personas, no estamos predicando a mansos corderitos, estamos predicándoles a personas muertas, depravadas, tan depravadas que son capaces de altercar con Dios, de cuestionar su palabra, de cuestionar su mensaje y al mensajero de Dios. ¿Cuál es la razón? Porque una de las consecuencias de la caída también es que está esclavo, lo que quiere decir que es sin elección. Él está vendido al pecado. Todas las personas que están sin Cristo están sin elección, no pueden elegir. Por eso el Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres de las cadenas, del yugo de la esclavitud de Satanás y del reino de las tinieblas. La persona que está esclava hace el mal y no se da cuenta en sí misma que está perjudicándose él mismo y que es un enemigo de Dios, por lo tanto es un instrumento del mal. Por eso el mismo Señor en su palabra en el Antiguo Testamento dice, si hay un hijo que es una persona que no te obedece, que es una persona licenciosa, una persona que vive como quiere, dice, llévalos a los ancianos que lo maten, que lo corten del pueblo. Porque Él está cuidando su reino. Dice, así sacarás el mal de Israel. Y uno dice, ¿cómo un padre y una madre hará eso? Recordemos que el Antiguo Testamento en su contexto nos habla también de las consecuencias eternas que hace Dios. Una de las características de los tiempos peligrosos, de estos últimos postreros tiempos, está en 2 Timoteo capítulo 3, del 1 al 5. Dice, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, ávaros, desobedientes a sus padres, porque son enemigos del reino de Dios, instrumentos del mal. Cuando nosotros estamos mirando un mensaje, el mensaje denuncia los pecados. ¿Por qué razón? Porque el pecado es consecuencia de la caída. El pecado no es simplemente una acción, es rebelión contra Dios. Tanto así que la Biblia dice que el pecado es como un embarazo, que al final lo que da a luz es la muerte. Un hijo pequeñito es desobediente, grosero y mentiroso cuando tiene 5 años. Ahí uno lo ve hasta chistoso. A los 10, 11 años lo ve preocupante. A los 20, a los 30 uno ve un hijo del diablo. Pero hay un remedio, la cruz, la obra de redención. Esa cruz que tiene un origen no a causa del pecado, sino en Dios. Es aplicado por Dios y consumado en Dios.
Y cuando hablo de consumado, es cumplido a la perfección en Dios. Siempre que vemos cualquier historia de la Biblia, está permeado de un propósito dentro del plan de la redención. Siempre hay una historia como lo reconoció José cuando le dijo a sus hermanos, los hermanos de José pecaron contra José, lo quisieron matar, lo quisieron exterminar, lo vendieron como esclavo, pero él les dijo, eso fue plan de Dios, para que Dios protegiera sus vidas y la vida del pueblo de Dios. Queridos hermanos, la creación, la caída de la cruz tiene un final feliz para los que creen en Cristo y es el cielo, la vida eterna, el reino de Dios, la nueva creación, la consumación. Por eso el mensaje es duro, es fuerte, porque las personas tienen que reaccionar. No es esta vida la que añoramos sobrevivir, sino llegar a la eternidad, pelear la buena batalla de la fe, como lo dice Pablo, acabar la carrera. ¿De qué sirve salir y hacer una buena carrera si al final no llegamos a la meta? Y la meta que nos presenta toda la escritura es la vida eterna, el reino de Dios, la nueva creación, la consumación. Este método a mí me parece que abarca todos los métodos gramaticales, históricos, porque en cada sermón yo tengo que tomar nota y datos, porque nosotros somos investigadores que usamos la razón, la inteligencia, la parte cognitiva de nuestro cerebro. Por eso siempre la pregunta cuando escuchamos a un predicador, aunque nos parezca agradable o desagradable su mensaje, hay que preguntarnos, ¿eso es lo que dice la Biblia? ¿Eso es lo que está diciendo el texto? Debes recordar que el sermón descansa en la Biblia y no la Biblia en el sermón. Las grandes herejías nacieron de personas que nacieron dentro del cristianismo que torcieron las escrituras. Ese famoso evangelio de la prosperidad, que solo es de hombres y de mujeres que son ávaros y amadores del dinero. El trabajo de exégesis es preguntarnos qué Dios dice, qué Dios pide, qué Dios denuncia, qué Dios anuncia en el marco. Creación, caída, cruz y cielo. Por eso el estudio de la palabra no se puede hacer a la ligera. Finalmente, después de haber hecho la parte de observación, que es la lectura una y otra vez, después de haber leído y decir, venga, yo necesito para entender este texto un diccionario, una concordancia, otras Biblias, algún comentario. Yo tengo que empezar en el diseño del sermón. Y me hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el enfoque? O mejor, en otras palabras, ¿cuál es el tema de este sermón? Pero muchos saben qué hacen. Yo quiero hablar del amor y busco en la Biblia todas las palabras que tienen que ver con el amor, los versículos que hablan del amor y predico sobre el amor. Ahí el sermón no descansa sobre la Biblia, sino el sermón usa la Biblia para validar lo que quiere decir el predicador. Pero cuando yo leo el texto, me despojo de todo preconcepto, lo he leído una y otra vez, me tengo que hacer una pregunta. ¿Cuál es el tema que se está tratando aquí? ¿Qué es lo que está enseñando este texto?
Una vez que yo tenga el tema, aplico un método integral, ese histórico redentivo. ¿Cuál es el énfasis? ¿Está hablando sobre un principio, sobre un decreto, sobre la verdad, sobre la ley de Dios, sobre el tema de la caída, sobre el tema de la redención o sobre el tema de los tiempos finales y de cielos nuevos y tierra nueva? Porque una vez que yo tengo el tema y tengo el énfasis, yo puedo poner algunos puntos de desarrollo que son de menos a más para poder dar claridad y enseñanza sobre el tema que yo encontré sobre la escritura, para finalmente tener una conclusión o una aplicación para nuestra vida. Ahora, muchos predicadores predican 45 minutos y los últimos 15 minutos hacen la aplicación. O algunos predicadores punto a punto van aterrizando la predicación a la vida del creyente. Eso es un estilo personal o individual de cada uno. Pero debo recordar que cada predicación tiene un tema y ese tema es el que se tiene que desarrollar. Y yo estoy amarrado por el texto, porque yo soy el portavoz del mensaje de Dios, soy el mensajero, no soy el mensaje. Para establecer esas prioridades de cuál es el tema, yo les quiero recomendar hacer una recolección de datos. ¿Cuáles son las palabras que se repiten? ¿Son sustantivos? ¿Son adjetivos calificativos? ¿Son verbos? ¿Cuáles son las ideas que se repiten y los énfasis propios de cada texto? Luego yo tengo que anotarlos, registrarlos y luego tengo que ir a otros textos de la Biblia, a eso me refiero con almacenamiento de datos, para soportar lo que yo estoy tratando de decir. Porque lo que yo estoy tratando de decir es lo que el texto dice, pero lo quiero enseñar, quiero profundizar. Finalmente, en esa etapa de estructuración, cuando paso a mi escritorio, como yo ya sé cuál es el tema, ya sé cuáles son las prioridades de ese tema, le voy a poner un título, una recomendación que yo aprendí desde mis tiempos de estudiante, de predicador muy novato. Ahora soy un estudiante con algo más de experiencia. El título tiene que ser o una palabra o 5 palabras. Y los subtítulos tienen que tener esa misma idea, esa misma estructura. La introducción es con relación al mensaje que yo voy a dar. El desarrollo y la conclusión es desarrollando el tema titulado. Yo no puedo hablar del amor de Dios y estar hablando después de diezmos y ofrendas. O hablar de la redención y empezar a citar otros temas diferentes. Debemos recordar que en cada predicación, nuestro deber y nuestra tarea de la predicación que nosotros tenemos es a través de este trabajo que nosotros hemos hecho a lo largo de este estudio, recuerden que la primera fase de elaborar un sermón tiene que ver con la observación. Y les reitero, esa observación tiene que ver con la lectura una y otra vez del texto que yo voy a predicar, despojándome de todo preconcepto. Lo segundo, como ya tengo una idea de hay cosas que yo entiendo y hay otras que no entiendo, recurrir a unas herramientas lícitas para uno como exegeta, que tienen que ser Biblias en diferente versión, diccionarios, concordancias, si requiere comentarios o lo que otros predicadores en la historia de la iglesia, a qué conclusiones llegaron, para yo luego aplicar el método histórico redentivo, como les decía, permeando
si el texto en qué encaja de todos estos 4 aspectos de creación, caída, cruz o cielo. Es algo muy importante, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que hacer. Diácono Mario, muy buenas noches. Qué bueno que se haya unido. Porque después de haber hecho, después de entender, como yo les decía en la diapositiva anterior, yo les decía, miren, no, la anterior a esta, miren lo interesante, yo estoy diseñando la predicación. Hasta aquí no tengo la predicación, pero yo tengo que ver cuál es el enfoque que Dios tiene en ese texto. Lo permeo por el método histórico redentivo que ya se los enseñé. Cuando yo tengo el tema y ya sé cuáles son los énfasis, la prioridad, ¿qué hago? Empiezo a desarrollar unos puntos que están concatenados. Concatenado quiere decir como una cadena, cada eslabón que me ayuda a avanzar de manera progresiva en la revelación del mensaje para llegar a una aplicación a nuestro tiempo y en nuestro momento, entendiendo que ese diseño lo hizo Dios en su texto. Por eso es importante lo que yo les decía para establecer estas prioridades, tomar nota en un blog, en un cuaderno o en el computador. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? ¿Qué es lo que habla el texto? No lo que yo quiero decir y mucho menos lo que yo comprendo. Porque el valor de la predicación bíblica está en el mensaje que emana del mismo texto y no de lo que yo quisiera decir. Hablar donde la Biblia habla, callar donde la Biblia calla. No inferir, no presuponer. Y esto es muy importante. Eso me va a llevar a tener un título, a tener un desarrollo y una conclusión. Esto es ya la parte de elaborar el sermón, porque yo estoy convencido que el mensaje que Dios tiene para la congregación, para mi casa, para el evento donde yo he sido invitado para edificar, viene de Dios. Y que las personas que me estén escuchando digan, venga, eso es lo que decía el texto. Y me siento edificado porque Dios lo dice. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pastor, su merced nos puede ayudar a devolver la diapositiva donde estaban las 4 etapas. Ok. Aquí es que tengo... Esta es la parte del método histórico redentivo. Usted no había llegado todavía ahí. Yo lo explico, pero ahora que yo termine, le mando la clase para que usted la pueda decir, sino que el método histórico redentivo contempla el plan de la redención y permanentemente está en toda la escritura. A veces está de una manera clara, diáfana, por el momento histórico en que nos estamos en la escritura, dependiendo del libro, o a veces nosotros sabemos que es el resultado o parte del plan porque está dentro de la historia progresiva. Pero cuando nosotros pasamos de esto, nosotros estamos llegando a unas conclusiones del texto, ¿no? ¿Qué Dios dice? ¿Qué Dios pide? ¿Qué Dios denuncia? ¿Qué Dios anuncia? Porque a veces nosotros usamos textos. Voy a hacerle un ejemplo para que recordando cómo se usa mal la escritura. Muchas personas yo he escuchado que dicen, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Cuál es el contexto de ese texto? Porque Dios amenaza de esa manera a la iglesia. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. ¿En qué contexto está? ¿Está en todos los contextos? ¿Es una manera de meterle miedo a las personas y manipularlas? No. Es algo muy interesante que Gálatas 7 dice que nosotros estamos llamados como hijos de Dios a predicar el evangelio. Que encontramos un hermano es procurar su arrepentimiento. Esforzarnos porque se corrija y vuelva a Dios. No sé qué pecado usted puede descubrir en su hermano y si lo descubre, usted tiene que ponerse en su lugar y orar por él, acompañarlo.
hasta el punto de la reconciliación. Dice, considerándote a ti que estés en esa misma condición. Eso es muy interesante. Y dice ahí, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y estamos hablando que está hablando del perdón, de la misericordia, de hacer eso. Eso es lo que Dios dice en ese texto. ¿Qué pide? Que yo me rebaje, que suplique, que esté ahí. Pero finalmente también, ¿qué pide? Que si esa persona al final no quiere arrepentirse, y ya tenemos que ir a Mateo 18, dice simplemente apártate, entrégalo a los ancianos, declara en toda la iglesia que no es un hijo de Dios y que nadie se junte con esa persona. Porque ahí hay un anuncio y un denuncio. Por eso cuando estamos diseñando un sermón, el enfoque o el tema nace del texto, no nace de lo que yo quiero decir. El método es el histórico redentivo, por eso me devolví hasta allá, porque el énfasis del texto sale de cualquiera de esos 4 temas, o 2 de ellos, o 3 de ellos, porque no permanentemente la escritura no nos habla de todo de manera integral en los énfasis, aunque se desarrolla. Y eso es muy interesante. Y mi sermón, como ya tiene un tema que sale del mismo texto, yo le pongo unos puntos de desarrollo para que de manera coherente la persona que me escucha entienda ese mensaje. Y las conclusiones, como yo les decía, pueden ser punto a punto o al final de todo el sermón llevarlos a una conclusión general. Es así, mis amados hermanos, que para establecer esas prioridades yo les di esas recomendaciones. Una recolección de datos. Nuevamente les repito, ¿cómo yo hago esa recolección de datos? No es al azar. Yo leo el texto y yo tengo que ver cuáles son los énfasis del sustantivo, de los adjetivos calificativos, las acciones de los verbos, del tiempo del verbo. Yo tengo que registrar los datos, o sea, cuáles son los otros versículos que acompañan ese texto. Y en el almacenamiento de datos recurrir a cómo en otros pasajes de la Biblia se han interpretado esas mismas acciones. Porque no es mi idea la que yo quiero transmitir, sino la que el predicador en su momento histórico, el que escribió, el que narró, que tiene que ser Dios mismo, le está hablando a su pueblo. Es así que cuando yo me siento para decir, este es el título de mi tema, de mi sermón, tengo la plena seguridad que es lo que Dios quiere decir. La introducción tiene que llevar a la persona a interesarse por ese punto, porque el desarrollo y la conclusión emana del texto que yo estoy tomando. Ahora sí, Diácono Mario, ¿está mejor? Gracias, pastor, y perdón a todos los hermanos. No, tranquilo, Diácono. Eso nos sirve para que nosotros estemos y veamos que la predicación es seria, porque a veces nosotros estamos en la congregación y pensando, diciendo, oiga, el pastor se la cogió conmigo, claro, como sabe o alguien le contó o yo le dije, entonces ahora se vino contra mí. Oiga, hágase una pregunta pequeñita. Cuando usted leyó el texto que se estudió, ¿está diciendo lo que dijo el pastor? Y usted dice, sí, el pastor está siendo bíblico. Si el pastor está usando el texto para lastimar y dañar, ahí no está siendo bíblico. Está usando la predicación para tener acciones de retaliación, de ataque o de lo que usted quiera. Pero en la escritura tenemos lo suficiente para entender que Dios nos habla a nosotros. Y si la Biblia lo dice y lo desarrolla, yo tengo que entender que el tema lo puso Dios y no el pastor. Por eso las iglesias bíblicas se precian de algo, de hacer predicaciones expositivas. Una predicación expositiva es donde Dios pone el tema, Dios pone los puntos, Dios pone las conclusiones, el anuncio y el denuncio, y el sermón viene de Dios.
Y miren algo interesante que por lo menos yo hago como pastor. Una vez yo terminado mi sermón, yo siempre hago el tema de la revisión. ¿Qué hago? Me presento a mí mismo los resultados y empiezo a revisar. ¿Por qué razón? Porque tengo que pedirle al Señor que yo no sea un instrumento de Satanás para lastimar a nadie, sino que sea un instrumento de Dios para llevar a la congregación al arrepentimiento, para que nosotros corramos a los pies de Cristo, para que nosotros abracemos el Evangelio, para que nosotros podamos ir a nuestro Dios. Sí, tiene razón, diácono Mario. Es cobarde de una persona atacar a cualquier persona, miembro o no miembro, con la palabra de Dios. Por eso es importante dedicar tiempo. Los que saben y son experimentados haciendo sermones dicen que un sermón, una enseñanza de escuela dominical, de cualquier cosa, requiere un promedio de 20 horas. Entre todo lo que yo les he dicho. Miren que el primer paso es interesante, la observación, que tiene que ver con la lectura. Yo leo y leo hasta entender. Hay cosas que no voy a entender porque el texto es la palabra de Dios. Para eso tengo que empezar a decir, bueno, no entendí esto, necesito un diccionario, necesito una teología sistemática, necesito otras Biblias, listo, ya entendí, ya sé cuál es la ruta. Empiezo a organizar mi sermón y empiezo a mirar cuáles son las prioridades del sermón. ¿Qué es lo que el sermón, qué esas palabras que están ahí, por qué Dios las puso? Finalmente, cuando me siento a escribir el sermón, simplemente es el resultado de lo que he estudiado. Y hoy no vamos a hablar de homilética, pero en la homilética es el paso final de todo y cambian algunas cosas. Pero en este momento que estamos en la diapositiva, yo tengo que reflexionar sobre lo que he escrito. Mirar, revisar que los versículos que voy a usar guardan relación verdadera con lo que estoy diciendo. Ese es un análisis final con un tiempo de oración. Por eso mi recomendación es comenzar con el orar, revisar el sermón, observar los textos citados. A veces uno piensa en un texto, escribe otro texto, o a veces a uno por la ligereza, el tiempo, la premura o la distracción, uno pensó en un texto, lo trajo y luego puso otro, o se equivocó en la cita. El sermón debe nacer de la escritura. Por eso yo tengo que observar cómo ese sermón encaja en la redención. Sin la redención no tengo sermón. Y cómo se aplica hoy. Cómo nosotros podemos entender y observar su pertinencia para los tiempos de hoy. Porque nosotros, como les decía, Dios diseñó, creó y determinó todas las cosas. Muy bien, diácono Mario. Es que la homilética va más allá de la puesta en escena. Si nosotros pudiéramos estudiar la homilética tiene que ver, voy a hacerle un ejemplo. El énfasis que uno hace con la voz y con la histrionicidad con relación al texto que yo estoy diciendo. Pensemos en Mateo 6, cuando el Señor Jesús dice, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Obviamente, yo no puedo salir en la parte homilética diciendo, y el Señor dice, oraréis así. No, porque ese no es el tono del texto de acuerdo a su contexto. Sí me comprende, es que tiene que ver con muchas cosas, entendiendo lo que yo estoy comunicando, porque es el resultado final
de la hermenéutica, que es la ciencia y el arte de entender el texto en su contexto histórico, cultural. La exégesis es extraer el mensaje de lo que Dios quiere, por eso les decía que es todo un método y cada quien desarrolla su método y es un método, cada sermón, cada enseñanza requiere por lo menos 20 horas de trabajo. Las horas finales de revisión son de 2 a 3 horas. Bueno, son las que me demanda a mí. Yo cuando el domingo reviso mi sermón, me requiere a veces 2 horas, a veces 3 horas. Lo mínimo que yo he podido hacerlo es en 1 hora y media, porque reviso lo que he escrito, reviso el texto que he puesto, estoy mirando la idea, reconviniendo y recordando todo. Por eso yo les digo, ¿y cómo es pertinente para nuestros días? Amados hermanos, la exégesis es una parte fundamental del ejercicio de la predicación, pero no se puede tener una enseñanza bíblica en 1 hora o en 2 horas. No importa cuánto usted sepa, porque usted no va a predicar ni va a enseñar su mensaje, sino el mensaje de Dios. Y cada sermón, como se lo he venido diciendo, tiene vida propia por el contexto, por dónde va a ser predicado, a quiénes va a ser predicado y porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Si tienen preguntas, no tienen preguntas. Sí, sí, señor. Muy bien. Estamos aquí para las preguntas. No, pues lo de 1 hora, 2 horas, creo que eso es toda la semana le dura en la cabeza a uno rondando. Quizás ese tiempo que determina el pastor es más de cuando uno se sienta y eso, pero cuando está estudiando un verso o un texto o un mensaje, usted puede durar toda la semana ahí dándole vueltas y cuadrando una cosa y otra. Porque a veces la gente cree que 1 o 2 horitas y ya, pero eso a veces es toda la semana. Ok, pongo en orden las cosas. Yo dije que un sermón sale o una enseñanza más o menos en 20 horas. Y lo que yo les dije al final, la parte de revisión, o sea, cuando yo ya tengo el sermón hecho, cuando tengo Sí, el sermón terminado, voy a hacerles un ejemplo. El sermón que yo tengo para este domingo, el título es Enjuiciados. El punto 1 es por predicar, por calumnia, por maldad. Yo ya lo tengo bosquejado, ya lo tengo bastante avanzado, ya he investigado, ya he hecho varias cosas y estamos martes. Yo sigo investigando, sigo dándole vueltas, sigo haciendo toda la parte que yo ya hice desde hace 2 semanas, 3 semanas que estoy en el capítulo, ¿sí? Porque hemos hablado de varios temas que están dentro del tema. Entonces son más de 20 horas de trabajo, pero cuando ya tengo el sermón terminado, totalmente terminado con versículos transcritos, todo, yo lo reviso. Pero ¿qué es lo que yo les decía en la parte de lo que creo que se debe de hacer bíblicamente? Y es nosotros comprender y entender que debo de orar primero al Señor para que el Espíritu Santo nos dirija, revisar el sermón desde la parte racional, coherente de lo que se está haciendo, observar los textos citados nuevamente, porque por alguna razón uno hace énfasis que no debería hacer o los ha hecho apropiadamente, observar cómo encaja dentro del plan de la redención, o sea, qué es lo que Dios está diciendo, por qué lo está diciendo, qué anuncia, qué denuncia en ese texto, porque son los énfasis que yo no debo de olvidar, y observar cómo se aplican hoy en día y esa pertinencia que tiene. Es ahí donde nosotros, yo les decía que eso me requiere a mí esas 3 horas aproximadamente, mínimo 1 hora y media. A veces son temas que uno ya ha predicado o han sido reiterados en una predicación expositiva, entonces es mucho más fácil, pero me demanda como 1 hora y media. A eso me refería, diácono Mario.
Ese es el día que voy a predicar, ya cuando está listo. ¿Sí es comprensible, diácono? Sí, sí, señor, sí. Por eso la escritura dice que eso es un trabajo. Eso es un trabajo, porque es una labor científica. No es es una labor cognitiva, coherente, una labor de la mente, porque Dios se reveló y le plació de esa manera. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, pues más que Eh, el trabajo mental y de estudio y eso también es pues la responsabilidad y el temor de que lo que diga sea lo que Dios está diciendo y el temor de uno decir lo que uno quiere o lo que no es. Muy bien, diácono. Pero hay dos perspectivas ahí, ¿no? Está lo que el predicador va a hacer, el exegetes va a hacer, él tiene que tener y estar convencido que es el mensaje de Dios, pero también cuando escuchamos nosotros un sermón, tenemos que hacernos la pregunta, lo que yo estoy escuchando del predicador, ¿el texto lo dice? Porque si el texto lo dice y es un anuncio o denuncia o las dos, yo tengo que obrar con obediencia al texto, no con argumentación y mucho menos con excusa o pensando, diciendo que hay una mala intención en el predicador. ¿Sí es comprensible lo que digo? Sí, sí, señor. Sino que yo digo es que sí, se hace un trabajo mental y, pues que se recibe una educación y que se ha invertido, pero digo es en el sentido de la responsabilidad, porque con un texto alguien fácilmente se para sin haber preparado nada a ver qué le sale, pero eh, la responsabilidad seria, digamos, del evangelio es fuerte si usted es un siervo bíblico de Sí. Dios. Usted cuando repase esta clase se va a dar cuenta que esa parte lo comenzamos diciendo al comienzo. El tema es el temor de Dios, que estoy yo seguro de que estoy comunicando la verdad de Dios. Eh, Listo. Perdona, esperemos, señor. que Pastor, una perdona. preguntita. Carlitos, cuéntame. ¿Por qué hay, digamos, por ejemplo, en un sermón, una persona, digamos, hoy da, sí, una enseñanza, pero en el mismo sermón, por decir algo, a los 8 días va a enseñar el mismo sermón y por qué lo cambia, pastor? ¿Por qué puede ser ahí? Muy bien, lo que sucede cuando, voy a hacerle un ejemplo, a mí me ha pasado, yo he dado una misma enseñanza, a mí una vez un pastor me invitó a la iglesia, él tenía 3 cultos, de los cuales le dije, puedo estar en 2, y me dijo, enseñen los 2 cultos, pero enseñe lo mismo. Y uno se da cuenta que en el mismo momento del desarrollo del sermón, ya uno hizo la parte toda exegética, como hay unas prioridades y unos énfasis, pero también hay un tiempo limitado, pues uno humanamente desarrolla algunos énfasis, pero no puede desarrollar todos los énfasis, ya que la palabra de Dios es tan profunda y tan clara. Miren, yo no recuerdo, hay un predicador muy famoso presbiteriano, no recuerdo el nombre, de los años 1800, que predicó sobre la armadura de Dios, y él predicó casi 3 años sobre el capítulo 6 y no sobre la armadura de Dios, y no salió de eso. ¿Por qué razón? Porque cuando uno se pone a estudiar cada énfasis, cada palabra desde el aspecto gramatical, histórico, redentivo, tiene mucha profundidad. Entonces pasa eso, desde que uno no escape al mensaje que está dentro del texto, uno realmente puede hacer muchos énfasis que están ahí. Voy a hacer un ejemplo, Efesios capítulo 1, por decir, cuando uno acá dice en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Miren, acá hay cantidad de temas que uno pudiera en un solo versículo hacer los énfasis. Primero, la presentación de Pablo y por qué él dice que es apóstol,
porque dice que es de Jesucristo. La misma palabra compuesta Jesucristo es bastante teológica y profunda, porque podemos hablar de Dios encarnado como hombre y el Mesías prometido, que está dentro del decreto de Dios o la voluntad de Dios, que no vino a causa del pecado. Después la otra parte del énfasis dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, o sea, la iglesia. ¿Por qué son tratados como santos? ¿Por qué dice que son fieles? Y hacer todo un estudio, posiblemente abarcando Hechos de los Apóstoles en parte de lo que es Hechos 18, que es Éfeso, y el Apocalipsis, que habla de la iglesia. O sea, fíjense que los temas son abundantes, pero como el predicador tiene que tomar algunas decisiones y hay tiempos reducidos para las enseñanzas, nosotros tenemos que considerar eso. Entonces, cada sermón tiene vida propia y énfasis propios, y uno leyendo y predicando los mismos textos, uno se va edificando y profundizando cada vez más y más. Es mi experiencia, no sé la de ustedes, pero creo que en ese sentido, ser bíblico es estar ajustado por la palabra de Dios. Esa es la que delimita los temas, la que delimita los énfasis, la que delimita lo que Dios nos está diciendo. Carlito, le respondí. Diácono Mario. O sea que Muchísimas gracias, pastor. lo último, después de hacer todo el ejercicio de exégesis y de organizar de material y todo eso, es a lo último es si uno revisa, digamos, comentarios y eso como para ver que no esté diciendo Ok, locuras. ok, yo lo puse, no lo puse al final, porque nadie lo hace al final. O sea, cuando estamos haciendo la tarea investigativa, la recolección de datos, la metodología, yo llego a una conclusión. Voy a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, yo llegué a esta conclusión de tal texto. Oiga, pero esto yo no lo he escuchado a nadie. ¿Será que tengo una neurona que me alumbró hoy? Entonces, como tengo una duda de ese énfasis que yo estoy llegando, es ahí donde yo recurro a otros comentarios para ver si estoy acertado o no. Ahora, también puedo, luego de mi ejercicio hermenéutico, leer otros comentaristas, porque hay comentaristas que nos hacen énfasis en datos históricos, datos numéricos como la demografía, el año, la época. Entonces, eso nos enriquece, pero siempre recomiendo nosotros primeramente hacer el estudio exegético. Pastor, y cuando usted dice que al final, pues primero nos da unas normas, unos parámetros, pero al final dice que cada cual desarrolla su método, específicamente se refiere a... Bueno, yo en la primera clase, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de métodos que son bíblicos y métodos que no son bíblicos? Sí, con nosotros pudimos ver que hay métodos de estudio, por decir, ahí está el método alegórico. Como yo leo y yo interpreto lo que dice ese texto y lo espiritualizo. Ese es un método apropiado, según algunas personas. Hay otro que es el método histórico gramatical, que eso es básicamente como una clase de teología. Entonces, no contar la historia, contar lo que el texto dice, lo que significa la palabra en el hebreo, en el arameo o en el hebreo. Sí, 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 sí. Ahora lo que yo les decía, yo tengo un método de estudio que es el método histórico redentivo, donde yo creo que nosotros estamos dentro de la historia de redención, donde estamos viendo la creación que tiene que ver con el carácter de Dios y la ley de Dios, la caída, a quienes le predicamos y las consecuencias del pecado y los pecados que se denuncian, la redención que es parte del plan de Dios, que es ver la cruz de Cristo o antes o después de su encarnación, esperando su venida, y finalmente que la predicación no tiene que ver con beneficios temporales, sino con los beneficios eternos en Cristo Jesús. A eso me refería con método. Y que cuando yo digo que uno desarrolle su método, es que estoy diciendo considere este método, pero usted puede mirar cómo organiza su estudio desde que le dedique el tiempo. Yo di algunos parámetros de lo que yo hago y lo traté de poner en las diapositivas para que nosotros veamos
más o menos cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos, cómo plantear el estudio y poder llegar a un resultado que es un sermón bíblico. Sí, o sea, son como puntos básicos como para andar en seguro. Exacto, O sea, sí, sí, sí. Algo básico como para no salir con locuras. exacto. Y que nos cure en salud también, porque cuando leemos comentarios serios y de personas serias que han escrito sobre lo que vamos a predicar, nos dicen y uno tiene un descanso. Ay, sí, yo también no estoy loco. Lo que algún día me pasó cuando vino el pastor Esaú, ¿se acuerda? Y él predicó cosas que yo había predicado. Yo dije, venga, me estoy escuchando yo. Pero Ujú. son conclusiones que uno ya ha llegado por años de predicación. Muy bien, mis amados hermanos, estamos llegando al final de nuestra clase. Espero tener 2 clases más con ustedes o tal vez no sé si una más por lo que estamos entrando ya en diciembre y a la recta final, pero esperemos cómo se desarrollen todas las cosas. Mis hermanos, si quisieran orar por mí y por este tiempo, voluntariamente alguno de ustedes. Padre Santo, te queremos agradecer, amado Señor, por este tiempo, Señor, donde nos enseñas, Señor, para poder ser útiles en tu reino, Señor. Te agradecemos, Señor, por la vida del pastor Juan José, por la sabiduría que le has dado, Señor. Ayúdanos a ser esforzados, valientes, diligentes, Padre Santo, en el estudio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser útiles, Señor, para tu reino, Señor. Padre, gracias por cada una de las personas acá presentes, de sus familias, porque a través de este tiempo que se aparta para ti, nos enseñas, no solamente a los que estamos acá, sino a las personas que están bajo nuestra cobertura, Señor, nuestros esposas, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros en el trabajo, Padre, la familia. Te damos gracias, amado Señor, por este tiempo. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén y amén. Gracias, pastor. Que descanse. Saludos. El Señor les bendiga. Amén, bendiciones para todos, Dios los guarde. Chao, hermano.